A lo de significativamente corrupto, que fue la calificación del Departamento de Estado a Cartes, se suman ahora nuevos argumentos que demuestran el grado de relacionamiento que tendrían sus cigarrillos con el terrorismo internacional. En un encuentro que tuvo lugar en Miami y al que asistió la ministra de Seguridad, Cecilia Pérez, se demostraron en términos numéricos de qué manera se mueven miles de millones de dólares a través de ese negocio y qué es lo que realmente implica en términos de recompensas económicas a quienes sostienen financieramente los movimientos terroristas, especialmente en el Medio Oriente, y cuya colectividad no significativamente grande en número, pero importante en términos económicos, vive en la zona de la Triple Frontera. Esta es una cuestión de varios años, no es la primera vez que se habla. No ha habido nunca un interés nuestro de investigar a fondo qué hay realmente detrás de todo este procedimiento de llevar mercaderías de Paraguay con destino al interior del Brasil y que podrían incluirse dentro de los vehículos que llevan los cigarrillos. También se relaciona con la criminalidad del primer comando capital, del comando vermelho en el Brasil, que dice que en los camiones también van armas. Y una vez que se abra el corredor comercial, cualquier cosa podría ingresar dentro del mismo, ya que todos los controles en el camino ya habrían sido superados a través de jugosas recompensas. El crimen organizado cada vez es mayor en transnacionalidad y también es mucho más amplio en los aspectos que tienen que ver con sus derivaciones. Algo que aparece como únicamente comercial pasa a tener connotaciones terroristas sin ningún tipo de contratiempo. 3x3 por Benjamín Fernández Bobado. Los trabajadores de Itaipú creen que deben ser recompensados por haber trabajado en la presa y solicitan en ese sentido 940 millones de dólares de recompensa, una cifra monstruosa para la economía paraguaya. Estamos hablando casi el 10% del presupuesto general de gastos. La gran pregunta que nos hacemos todos es si toda esa gente estuvo trabajando para empresas que eran contratadas por la Itaipú. Estas empresas son las que tienen una relación de carácter contractual con ellos. El argumento en contraposición es que los brasileños que trabajaron en la misma condición sí cobraron y por lo tanto los nuestros también deberían recoger similares montos. Como toda cuestión de este tipo, aparecen nombres singulares, entre ellos el del vicepresidente de la República, que trabajó para la empresa de Guasmosi durante un par de años, sin imaginar que después sería vicepresidente y candidato a presidente en las internas coloradas. Ahora dice que no quiere saber nada de esa lista y pide que se le borre. También aparecen hermanos de José Alberto Alderete, quien fuera director de Itaipú del lado paraguayo en el gobierno de Abdo. En definitiva, todo esto se presenta para una gran comilona de dinero. Lo primero que habría que debatir y con rigor es si se merecen o no recibir dicho monto. Vuelvo a recordar, una cifra cercana a 1.000 millones de dólares. Los senadores ya lo aprobaron, los diputados tendrán que debatir, pero posteriormente tendrá que pasar por el Ejecutivo, que podría vetar de nuevo, y con esto tendría que volver a plantearse de nuevo el debate en el Congreso. Pero lo más importante es que aquí habría que pensar si esto no es un mecanismo para seguir succionando recursos de la Itaipú, que en 50 años solo ha servido para ese propósito. No nos hemos satisfecho los paraguayos con lo que nos habían dicho cuando empezó a construirse, que sería el gran recurso económico para todo un país y no solo para algunos. 3x3 por Benjamín Fernández Bobado. En el ámbito de las discusiones que se generan en el Paraguay con mucha frecuencia, es el tema de la justicia uno de sus elementos más recurrentes. Uno de esos aspectos se nota fundamentalmente cuando se tratan los juicios, en donde lo más importante es la cuestión de los procedimientos para alargarlos. Muchos casos judiciales que no se resuelven en los 3 años, como manda la norma, terminan perdiendo su vigencia y la posibilidad de saber si la persona era culpable o inocente. Debemos trabajar mucho más en forma con respecto a este tema y evitar que las chicanas se conviertan en recursos para hacer que los casos mueran. En esas chicanas salen beneficiosos
aquellos que realmente tienen mucho que esconder y aquellos que cobran por alargar los pleitos. Están todos involucrados en ese procedimiento. Un ministro de la Corte había planteado acabar con esas chicanas, pero no pasó de los buenos propósitos iniciales ni tampoco empujó con el mismo entusiasmo que al que había tenido cuando alcanzó un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Pareciera que nos hemos acostumbrado en el Paraguay a no tratar las cuestiones de fondo y dejar la sensación de que no sabemos nunca si alguien ha sido culpable o inocente, porque finalmente el término de procedimientos acabó con un caso determinado sin que sepamos la cuestión de fondo. Acabar con las chicanas jurídicas debe ser una de las prácticas más importantes que tanto legisladores como agentes de la justicia deberían estar más que preocupados y comprometidos.